Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, en cada lugar donde se ve este programa, esta enseñanza de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio grande y hermoso que nos da de traer su santa y bendita palabra. Vamos a orar, a ponernos en las manos del Señor, y disponga ahí su corazón, el tiempo apropiado. Hay que hacer el tiempo como María para escuchar la palabra del Señor, disponer el corazón, los oídos, y disponer el tiempo para escuchar y atencionar, para aprender la palabra del Señor. Vamos a orar. La Escritura dice: toda mujer que ora o profetiza, dice que debe cubrirse su cabeza como señal de autoridad por causa de los ángeles también. Así es que vamos a orar en esta hora. Padre que habitas en gloria, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de hablar tu palabra, de enseñar tu palabra. Estamos, Señor, reconocemos autoridad, estamos bajo autoridad, Señor, y te rogamos que seas propicio de nosotros en esta hora, que nos bendigas, que bendigas a tu pueblo, Señor, que me concedas ser un canal de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que así como desciende de los cielos tu lluvia, Señor, y la nieve, Señor, y no vuelve allá, Señor, vacía, sino hace aquello para lo cual tú la envías. Así te ruego que tú, Señor, envíes tu palabra. Tu palabra es sanadora, tu palabra da vida, tu palabra, Señor, es restauradora, Señor, tu palabra guía, tu palabra enseña, Señor. Aplica tu palabra al corazón y permite que hayan oídos dispuestos, Señor, para tu palabra. Ruego, Señor, también por los enfermos. Ten misericordia en esta hora del que sufre, Señor, del que tiene necesidad, de la madre que clama, que pide por sus hijos, Señor. Ten misericordia, salva, Señor, al caído, levanta al caído, Señor. En el nombre de Jesús, restaura, sana al enfermo, Señor. Ten misericordia, Dios. Envía, Señor, el temor tuyo a los corazones para que nos volvamos todos hacia ti. Tú sabes, Señor, que hemos rogado por las almas, Señor, perdidas, que a través de tu palabra bendita, que es como martillo que quebranta la piedra, Señor, penetra ahí los corazones, Señor. Toda dureza, toda piedra, todo estorbo, Señor, que quiera impedir el conocimiento de tu palabra, repréndelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que tu palabra, Señor, alumbre el entendimiento, y cuál es su propósito, lleve vida, lleve restauración, Señor, y sanidad en todo aspecto, salvación en todo aspecto integral, Señor, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. El tema para esta hora le he titulado la parábola del sembrador. Y esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 13, está desde el versículo 1 hasta el 23. También se encuentra en Lucas capítulo 8 y la encuentra en el Evangelio de Marcos. De repente, por ser un poquito más corta la lectura, lo vamos a leer en Marcos capítulo 4. Sin embargo, cada uno de los evangelios aporta diferentes tópicos respecto al mismo tema. Dice la Escritura en Marcos capítulo 4: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100
por uno. Lucas dice que dio fruto con perseverancia. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Creo que es Lucas que dice: y los placeres de este mundo, dice. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendito sea el Señor por su preciosa palabra, que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude nuestro Dios a entender, a exponer primeramente y a entender. Como buen maestro, el Señor ilustraba sus enseñanzas de manera sencilla. El buen maestro hace fácil lo difícil. No es buen maestro aquel que dice: es tan profunda la palabra que no la entendió el oyente. No, el buen maestro se sabe explicar, sabe enseñar la palabra. Y buscaba ilustraciones del Señor de manera que la gente pudiera entender. La parábola era un método común de enseñanza. De hecho, la Escritura dice en Proverbios, en Proverbios creo que está, dice en Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en parábolas. O sea, abriré mi boca en proverbios. Proverbios y parábola tienen prácticamente el mismo significado. Entonces, según el diccionario Strong, de hecho, la Biblia de Jerusalén dice: abriré mi boca en parábolas. Dice: les enseñaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Una versión dice: les enseñaré misterios del pasado. Entonces, las parábolas contienen misterios profundos de la palabra del Señor. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: les enseñaré a vosotros, os he dado a conocer los misterios del reino. Claro, la revelación es progresiva y la palabra del Señor se complementa. Por supuesto, en la revelación de la palabra del Señor, la explicación de las parábolas, aparte de lo que dio el Señor, por supuesto, ahí del resumen que dio el Señor ahí, lo podemos encontrar en el resto de la Escritura y también muy explicado en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas. Entonces, el objetivo de la parábola, al parecer aquí, según lo que les dice el Señor, era esconder, pero tiene dos propósitos: aclarar y esconder. Aclarar porque la parábola era con el objetivo de captar la atención, de dejar un mensaje grabado en la mente. Un ejemplo rapidito: la parábola del hijo pródigo. Creo que esa está en Lucas 15 o 16 y él explica ahí el por qué les da esas tres parábolas: la de la moneda perdida, la del hijo pródigo y la de la oveja perdida. Entonces, ¿por qué les hablaba en parábolas? Para que ellos comprendieran. Era una forma de ilustrar el mensaje. La parábola lleva es una
poner a la par, literalmente eso quiere decir la expresión, la palabra parábola quiere decir poner una línea, trazar una línea al par de la otra. Contiene una enseñanza moral y espiritual, ¿verdad? Con ejemplos terrenales, dar lecciones acerca de lecciones celestiales, lecciones acerca del cielo, misterios, dice, misterios escondidos. De hecho, también ahí en Marcos dice que les dice, no han entendido esta parábola. O sea, si él les dice, no han entendido esta parábola, es que ellos, el lenguaje era tan sencillo que debieron haberlo captado desde un principio. Entonces les dice, esta parábola, si no le entienden a esta, no le van a, ¿cómo van a entender las demás? Entonces esta es base, por decirlo así, para comprender las otras parábolas. De repente también las parábolas que son llamadas, que están específicamente en Marcos 13, aquí en Mateo 13, que se le llaman las parábolas del reino de Dios. Entonces el propósito era, por un lado, aclarar, capturar la atención de la persona para que se le grabara en la mente, para despertar el interés, y lógicamente lo que no se entiende se va a ir a preguntar al maestro, y ocultar, por el hecho de que no es la intención de un maestro ocultar el mensaje. ¿Por qué les ocultaba? Porque ellos no querían oír. Teniendo oídos, dice, han engrosado. Este pueblo con sus oídos oye pesadamente, y esa es el epicentro de esta parábola, la atención que se le da a la palabra, el interés que la persona, el oyente, pone a la palabra del Señor. La palabra es espíritu, es vida, y Dios mismo a través, si Dios habla, no va a escuchar. Si ruge el león, dice la Escritura, no va a escuchar la persona. Entonces Dios mismo da la gracia, la forma para atraer, pero la persona puede resistirse a la voz de Dios, y precisamente por eso dice, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, narra ahí que el Señor sanó a un ciego. Y entonces cuando llegaron los fariseos y le preguntaron, oye, ¿quién te sanó? Tú eras ciego. Sí, este era el ciego. ¿Y quién te sanó? Pues no sé quién me sanó. Un hombre hizo lodo, lo puso en mis ojos y me dijo, ve y lávate. ¿Y quién es? ¿Y qué dices tú de ese hombre? Pues no sé, yo creo que es un profeta. Entonces, no, ese es un pecador. Pues no sé si es pecador, pero el asunto es que a mí, yo era ciego y ahora yo estoy viendo. Y entonces dice que sus padres, los padres de este ciego, incluso cuando les inquirieron respecto a si sabían quién le había sanado, ¿es este su hijo? Sí, es nuestro hijo, pero ¿quién lo sanó? Nosotros no sabemos. Pero lo decían por miedo a los fariseos, porque si ellos confesaban que Jesús era el Mesías, el enviado, el rey de Israel, el salvador del mundo, entonces los expulsaban de la sinagoga. Entonces viene el Señor, les dice, luego que llega a este Bartimeo donde Jesús y reconoce a Jesús como su salvador. Jesús se presenta como el Mesías delante de él, y entonces dice el Señor Jesús, yo vine para que los que no ven, vean, para que los ciegos vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces les dicen los fariseos, ¿acaso nosotros somos ciegos? Entonces el Señor les dice, porque ustedes dicen vemos, es que el pecado de ustedes permanece. En otras palabras, cegaron voluntariamente sus oídos, y como juicio el Señor les cerró totalmente el entendimiento. Otro ejemplo de esto está en el libro de los Hechos. Es bien interesante, yo lo podemos decir así nomás, no textual, pero sí como referencia. Dice que el apóstol Pablo, él primero en sus viajes, a los primeros lugares que iba era a las sinagogas de los judíos,
Entre paréntesis, judío se le llamaba a todos los hebreos, a todos los israelitas, tanto los que vivían en Judea como a los que estaban esparcidos. Por eso él dice que él iba a los judíos en todas las regiones donde él iba. Y entonces dice que unos creían, pero la mayoría refutaba. Y esto es interesante, que está en el capítulo 28, cuando se cierra o termina, por decirlo así, el libro de los Hechos. Y entonces, como no creían y refutaban el mensaje, Pablo dijo, bien dijo el Espíritu Santo de esta gente, el profeta Isaías dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, es la dureza del corazón la que hizo que el Señor ocultara los misterios, y empezó, por eso dice ahí, a hablarles por parábola, o sea, les empezó a hablarles en misterio, pero los discípulos se interesaron y fueron a preguntarle, ¿qué significa? ¿Qué significa esta parábola? Enséñanos el significado de la parábola. Bien, la parábola del sembrador, las palabras clave son sembrador, semilla, terrenos y el resultado. Y es interesante que ahí en el mismo Marcos, el capítulo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y en Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el sembrador es el predicador. En la parábola, vamos a ver, sí, en la parábola del trigo y la cizaña dice que el Dios, el Padre, es el sembrador, o Cristo, el Hijo, no sé, pero se adjudica así, que Él es el predicador. Pero aquí dice el predicador, el sembrador es el que siembra, el que predica la palabra del Señor. Y yo quiero detenerme un poco aquí, porque no es que de alguna manera, es que todos los creyentes somos llamados a sembrar, a esparcir el mensaje bendito de la palabra del Señor. En Hechos, el capítulo 8, dice que los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban, dice, predicando por todos lados, iban sembrando la semilla por todos lados, predicando el evangelio. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, solo Pablo, solo los pastores, solo los ministros son sembradores de la palabra del Señor. Todos debemos de ser sembradores de la palabra del Señor. El sembrador, dice, es el que predica la palabra del Señor. Y miremos nosotros cuál es la actitud de aquel que lleva la preciosa semilla. Pero antes quiero hablar de la semilla y después de la actitud. Miremos en Salmo 126:5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mi esposo dice, no se siembra y cosecha a la vez. En una ocasión yo fui a predicar a un lugar, y quizá fui un poco desprevenida, porque de hecho hasta tuve un sueño
que en el cual el Señor me estaba previniendo que había que reprender al maligno, porque también, como vamos a ver, el maligno pone estorbos a la hora de la predicación de la palabra. Pues yo muy realizada de haber dado la palabra, y después cuando me hicieron un comentario, otras terceras personas me dieron, no, la persona quedó hablando peste de usted. Y yo quedé como en shock. Pero ¿y por qué? Porque supuestamente había tocado hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pues le dije a mi esposo, me siento un poco frustrada porque según yo había expuesto bien la palabra en un discipulado, en una reunión de casa. Mi esposo me consoló y me dice, no se cosecha y se siembra a la vez. A veces van a recibir la palabra con alegría, pero a veces la van a recibir con enojo, pero la palabra queda sembrada. Digo esto ahí porque dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Inmediatamente, ahí pareciera que fuera inmediatamente, no. Primero se siembra y la cosecha a su tiempo la da el Señor. Miremos que dice Eclesiastés capítulo 11. Dice, echa tu pan sobre las aguas. Estoy en este punto porque dice, el sembrador salió a sembrar. Y entonces, ¿qué es lo que sembramos? La preciosa semilla de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que ir, el sembrador salió a sembrar. Debemos de aprovechar las oportunidades, como dice aquí en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Creo que debemos de aprovechar la oportunidad, bendito sea Dios, la oportunidad de culto que tenemos, la oportunidad que tenemos de predicar libremente la palabra del Señor, el derecho que todavía gozamos de reunirnos a hacer culto al Señor. Dice, no, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que va a venir sobre la faz de la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Por eso dice allá en Isaías, dice que como de los cielos desciende la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que dice, germina la tierra y la hace producir, dice la palabra del Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo cual yo la he enviado. Y entonces dice, cumplirá el propósito que el Señor quiere. Entonces dice, si las nubes fueran llenas de agua, que nosotros seamos como esas nubes llenas de agua, de la palabra del Señor. El agua también representa la palabra del Señor en la Escritura. Entonces dice que derramemos el agua de la palabra. Sobre la tierra la derramarán. Me voy a saltar al verso 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El predicador debe de ir en fe de que la palabra que está hablando es poderosa para actuar. El apóstol Pablo decía, no me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra del Señor es poder que lleva vida, que transforma. La semilla queda sembrada y en el tiempo de Dios va a hacer su efecto. Por eso dice, tú no sabes el misterio de cómo obra, cómo se forman los huesos en el vientre. Así no sabes el misterio que la palabra del Señor hace en el corazón. Por la mañana, dice el verso 6, siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, aprovechar cada oportunidad para hablar la palabra del Señor. Entonces dice, entre paréntesis, por supuesto, nosotros debemos lógicamente pedirle gracia al Señor, sabiduría,
usar de astucia para hacer, como hizo el Señor, puentes de comunicación, como hizo con la samaritana, ¿verdad? Interesarnos en las personas y ver de qué manera podemos nosotros entrar, la persona entrar y darle el mensaje. Y de repente también podemos ser directos pidiendo permiso para hablar. Entonces dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si fue la palabra en la mañana, si fue la palabra en la tarde, o si ambas cosas, dice la Escritura, son igualmente buenas. Entonces eso es cuando nosotros sembramos la palabra del Señor. ¿Con qué actitud? Como leímos primero ahí en el Salmo 123, 26 dice, irán dando y llorando. Es bien importante, y a mí me impresiona, y lo voy a decir, dice en Hechos capítulo 20, 30 y 31, mire, mejor lo leemos. Dice, por tanto, velad, el verso 31, acordándoos que por 3 años de noche y de día, mire, sembrando la palabra por la mañana y por la tarde sin dejar reposar, no es propaganda, y realmente no me interesa. Si alguien piensa que es propaganda, en serio, no me importa, podría decir, pero admiro eso en mi esposo, que no reposa tarde y mañana y siembra él, y no le importa el costo, ni emocional, ni físico, ni económico, con tal de sembrar la palabra del Señor. No importa que sea un alma, pero si uno, dice el Señor, cuando habló de la oveja perdida, dice, una se perdió, dejó 99 y fue a rescatar una que se había perdido. Y ese uno, sea el Señor, se va a convertir de repente en millares, uno que se salve. Dice una anécdota de un famoso predicador que en cierto lugar había caído nieve de tal manera que fue imposible que el pastor fuera a la iglesia ese día a predicar. Sin embargo, uno de los diáconos que vivía relativamente cerca de la iglesia se esforzó y fue, y habían algunas 17 personas quizás juntamente con él, y este hombre no sabía absolutamente nada de retórica ni de cómo pararse en el púlpito, no sabía predicar, no era elocuente ni estudiado en la palabra del Señor, pero sí sabía que Cristo salvaba, y ese día predicó y un niño aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y ese niño fue un famoso predicador, Charles Haddon Spurgeon, que se le llamó después de Pablo el príncipe de los predicadores. Entonces es bien importante nosotros sembremos la semilla, pero miren la actitud que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La actitud del que siembra, porque siempre es cierto, el Señor explicó el significado de los diferentes tipos de terreno, pero y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sin embargo, nosotros cuando hablamos la palabra del Señor no tenemos que ir prejuiciados. Esa gente es demasiado orgullosa, esa gente es demasiado religiosa, esa gente es o porque anda en la brujería, o porque es un asesino, porque yo me asombré de un famoso asesino, no recuerdo ahorita el nombre, pero él había matado cualquier cantidad de mujeres en los Estados Unidos. Bundy, creo que se llamaba el apellido de este hombre, y un predicador lo fue a ver y le dijeron, lo fue a ver a la cárcel cuando él estaba ya
Se lo oí el testimonio al hermano Otto, ya lo había leído yo en selecciones y lo volví en otra ocasión a leer después. Y un predicador pidió permiso para irlo a ver a la cárcel. Y entonces le dijeron, bajo su propia responsabilidad va a ir a hablarle a esta persona, porque lo tenían en máxima seguridad. Entonces aquella persona aceptó a Cristo y murió porque estaba condenado. Podemos pagar aquí, como el ladrón en la cruz, se puede pagar los delitos que se cometieron y es parte de la justicia de Dios, pero el alma fue salva. Así como el ladrón en la cruz, así el alma de esta persona, él murió electrocutado y adorando a Cristo. Entonces dice, no he cesado, dice, de predicar con lágrimas, porque no digamos, no, es que ese terreno es duro. Sí, hay terrenos que son duros y Dios sabrá, pero ahorita estoy en que el predicador salió a sembrar la buena semilla y la germina, abona, por decirlo así, o suaviza el terreno con lágrimas. Miremos qué dice, sí, ahí dice, de amonestar con lágrimas a cada uno. No apunté otra lección, otra cita ahí mismo del apóstol Pablo, pero dice que él les escribo, dice, con muchas lágrimas. Mire, cuando yo leía esto, pensaba en que no es asunto solo de salir en la foto poniendo la mano, porque nosotros nos gusta, en lo humano nos gusta que nos admiren, que nos respeten, pero sobre todo la admiración, el ego. Y era como cuando al Señor, que estaba preparándose para hacer la obra, llegó el diablo a ponerle su programa. Mira, haz la obra, pero hazlo a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, el ser reconocidos y el tener cierta fama es parte del ministerio y de la obra del Señor. Si la Biblia habla de los valientes y de los famosos de David, ¿verdad? Entonces está bien, pero que el terreno de esa fama sea abonado por las lágrimas que en privado se derraman por las almas, que esa fama venga de esas lágrimas, vengan de parte de Dios, que vengan de parte del Señor, y el Señor se va a encargar de eso. Aprendamos de Jesús, que cuando le querían dar fama, más bien se escondía. Creo que se capta lo que quiero decir, que tengamos cuidado con el ego, pero que más bien ablandemos el tono de los corazones. Los corazones, sí es cierto, están endurecidos por el pecado, así como estábamos nosotros, pero las lágrimas que se derraman en la intimidad, en lo privado, es lo que va a hacer la diferencia cuando se predica la palabra del Señor. O será lo que te van a recompensar, ¿verdad? Porque la palabra es poderosa, que a veces no importa quién predique, pero se salvan, como dijo el apóstol Pablo. Unos predican el evangelio por ganancia, otros predican por pelear contra mí, estoy parafraseándolo, pero por añadir, dice, a mis cadenas, a mis presiones. Pero lo importante es que el evangelio se predique. Pero ablandar los corazones, mis amados, es como dice el apóstol Pablo, con lágrimas. Miremos otra cita en Jeremías capítulo 9, verso 1. Al Jeremías le decían el profeta llorón. Decía, no es solo de venirse a parar aquí enfrente o donde sea a regañar a la gente, es que la autoridad venga de parte del Señor,
decía: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas. Está hablando de varones que lloran delante del Señor, no solo las mujeres, porque las mujeres tenemos fama de lloronas, y está bien, bendito sea el Señor, así nos hizo el Señor, pero es sensibilidad espiritual, que es aquel deseo en la oración, en el clamor, en la intimidad, de que el Señor envíe su Espíritu, envíe la lluvia de su Espíritu Santo, porque Él dice que Él va a derramar la lluvia para hacer germinar el desierto, dice la Escritura. Entonces, pero esa lluvia es provocada por un dolor intenso en el corazón. Dice que mis ojos se conviertan en fuentes de lágrimas. ¿Por qué? Por los muertos, por los muertos de la hija de mi pueblo. Dolor en el corazón. El 13:17 de Jeremías. Dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Mire, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Todo el mundo decía el avivamiento, qué sé yo dónde, allá en los Estados Unidos, usted sabe dónde. El avivamiento, iba a poner en las redes sociales el avivamiento. Como que si con postear eso ya va a venir el avivamiento sobre nosotros. Pero a la hora, y esto, mire, esto yo lo he escuchado de cualquier cantidad de pastores, siervos del Señor, en sus congregaciones, a la hora de que se convoca, de que se toca trompeta para venir a orar, la mayoría de personas no vienen. Pero dice la Escritura que debemos de clamar, debemos de llorar. ¿Cuál era? Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Es que ese es un soberbio. La moneda perdida fue encontrada porque la mujer encendió la lámpara. La moneda encendida fue encontrada porque la mujer agarró la escoba, prendió la luz, agarró la escoba y se puso a buscar. Entonces el sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembró? La buena semilla de la palabra del Señor. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo. Llorando, dice, amargamente. El apóstol Pablo, a pesar que usted lee que él mismo dice que Israel fue endurecido en parte, ¿verdad? Por causa de haber rechazado, por causa de haber visto los milagros del Señor, las pruebas, las evidencias de que Él era el rey de Israel, el Mesías, el Salvador prometido, lo rechazaron. Porque no quisieron dejar sus prebendas o lo que sea, pero endurecieron su corazón. Porque dejaron la idolatría por la cual ellos fueron hechos cautivos, pero se quedaron adorando la letra de la ley. Y esa es una idolatría que está entrando. Idolatría hacia Israel, hacia el pueblo de Israel, e idolatría a la ley. Entonces el apóstol Pablo dice: mi oración y mi dolor es por Israel. El punto es, mis amados, que antes de ir a sembrar la palabra del Señor, ¿acaso no dice el Señor que la Escritura dice que el Señor dice que pasaba las noches enteras, dice, en clamor antes de ir a predicar la palabra del Señor? Entonces no es, perdónenme lo que voy a decir, no es solo de soplar y hacer burbujas, no es solo de hablar bonito,
sino es de que en lo privado nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Esa unción, vamos a buscar esa guianza, vamos a clamar por las almas que van a recibir la palabra del Señor. Bien, entonces dijimos que hay en esta parábola 4 palabras claves que son sembrador, semilla, ya lo hablamos, y los terrenos y las diferentes actitudes de las personas. Vamos a volvernos a Marcos capítulo 4, la lectura que tomamos como base. Dice que uno fue sembrado junto al camino. Marcos, ¿qué 4? Estoy en 8. Una parte dice cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando el Señor da la explicación, dice en el verso 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En Mateo, si no me equivoco, dice, porque no la entendieron la palabra. No la entendieron la palabra. ¿Por qué Satanás quita la palabra que fue sembrada? Mire, el sembrador hizo su función. Él oró, él lloró, él se preparó y dio la palabra y salió a sembrar la palabra. Aprovechó los medios de comunicación, habló en el taxi, le habló al vecino, habló la palabra del Señor. A la hora de esparcir la palabra, a la hora de sembrar la semilla, un terreno, parte de la semilla dice que cayó junto al camino, un camino terreno endurecido y se sembró ahí la palabra, pero al no entenderla vino Satanás, dice inmediatamente y arrebató la palabra. El primero que el Señor reprenda al diablo, que viene al culto, es el diablo, y que se sienta de repente ahí junto a uno, porque ese que anda como león rugiente es el diablo. Y el primero que sale con nosotros también es el diablo, porque el diablo anda alrededor. No es que sea omnipresente como Dios, eso es una forma de decirlo, sus emisarios. Es bueno aclarar esto, no es omnipresente, solo Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero sus emisarios andan ahí, él dice, él anda, sus delegados, buscando a quien devorar, buscando cómo robarse la semilla. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, del verso 6 en adelante, dice ahí que el apóstol Pablo había llegado a qué sé yo, Panfilia, no sé qué lugar, y entonces él estaba dándole la palabra a Sergio Pablo, un procónsul, y entonces estaba Elimas, el mago, dice, oponiéndose, estorbando, usado por el enemigo para arrebatar la semilla de la palabra del Señor. Entonces, fíjese que siempre que leo esto, recuerdo que en una ocasión íbamos a un discipulado a predicar la palabra del Señor a un lugar con unas hermanitas. Cuando estaba orando y preparando la enseñanza, yo tenía una fuerte inclinación en mi corazón para una determinada lectura, que en honor a la verdad no sé si fue esta, pero algo parecido. Y entonces, pero yo decía, pero esta lectura no concuerda de introducción, y esa era mi lucha, que no concordaba la lectura con la introducción que yo tenía en mi mente de la palabra que iba a hablar. El punto es que eso estuve muy buen rato con esa lucha. Cuando llegamos al lugar, pues dije yo, bueno, voy a hacerle caso al Espíritu, me voy a ir por aquí, y en efecto leí, aunque aparentemente no combinaba la lectura de la palabra con lo que iba a hablar, ¿verdad? Entonces, el punto es que Elimas, cuando menciona este personaje de Elimas,
la persona a la cual se le había ido a predicar la palabra del Señor, una noche antes había ido donde una bruja cristiana, vea pues, porque como está dice el mundo que el Señor reprenda al maligno, ¿verdad? La magia blanca le llaman, ¿verdad? Y entonces había ido a pedir un consejo, y entonces le había dicho, mire, para que esto y esto le pase, entonces usted préndale una velita a San Elimas y póngala en determinado lugar. Pero como ella ya había escuchado la palabra, había un temor de ella en su corazón, y ella dijo en su mente, dice, mejor no lo voy a hacer, mejor voy a esperar mañana que vengan las hermanas y que traigan la palabra, y entonces voy a ver si esto es así. Y entonces al darse cuenta que Elimas era un emisario de Satanás, eso fue lo que el Señor le dijo a través de la palabra, que era un emisario de Satanás, que no era la voluntad de Dios, que no era ese el camino. ¿Cuál es el punto que le estoy diciendo? Que hay emisarios que van a querer robarse la palabra del Señor. Entonces nosotros no seamos el estorbo, nosotros quitemos los estorbos, no platiquemos. Yo iba a traer un confite y crack, 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 le hace en los oídos de uno cuando la persona está repartiendo confites a mitad del culto de la palabra del Señor, comiendo semillas, como es muy famoso en ciertos lugares. En el culto, en la administración, en el culto. Perdonen lo que voy a decir y perdón público. A veces se convierte la iglesia como si fuera cine. Un día sé que no hice mal, que hice mal la forma como se los dije a unos hermanitos, y reconozco que hice mal. Pero les dije, perdonen mis amados, pero en la iglesia estamos en el culto, no es cine. O sea, no perdamos el respeto a la casa del Señor. Y no solo en la casa del Señor, sino que muchas veces cuando estamos evangelizando, si usted observa que hay una persona que está evangelizando, por el amor de Dios, no platique de otra cosa, no distraiga, porque el enemigo va a usarnos inconscientemente como estorbos, o no contradiga al predicador. Cuando estemos aquí, cuando estemos en el culto y está la palabra del Señor, si a usted, si acaso le parece aburrida la palabra del Señor, lo menos que tenemos que hacer es estar clamando, intercediendo para que el Señor hable a través de la persona que está predicando. Señor, usa ese vaso, Señor, úsalo con poder, úsalo, Señor. Y el Señor es maravilloso y va a hacer estragos a través de su palabra, pero esto es un trabajo en equipo. O sea, ya es bastante con que el diablo, que el Señor lo reprenda, llegue a robarse la palabra, con que, nosotros también nos convirtamos en estorbo. Yo le converso, le platico a nuestra hermana amada aquí encargada de los ujieres. Yo soy celosa de las cosas del culto, porque por mucho tiempo, bendito sea el Señor, tuve el honor, el privilegio de ser ujier en la central. Y aprendimos a amar el respeto al culto, como nos enseñaron en la escuela, en primer grado. Nos dijo la maestra, porque veníamos de recreo y entrábamos al aula, permiso profesora, ¿puedo ir al baño? No, viene de recreo, venga ya del baño. Perdón que se diga esto, pero a veces es tan elemental. A nosotros los hermanos, los ujieres, por supuesto, de bendito sea el Señor por el servicio que se presta, se les ha enseñado que el zapato del ujier sea algo que no haga ruido, que no,
¿por qué se llevan los niños aparte? Se llevan para enseñarles la palabra del Señor, pero también porque queremos que no se distraiga nadie a la hora de estar predicando la palabra del Señor. Entonces dice que el enemigo llegó, y el enemigo no va a venir literalmente, o ¿cómo puedo decir? Que no va a venir en persona, va a usar a veces medios, va a usar medios para robar el mensaje. Pero ¿por qué estaba duro? ¿Por qué se dejó robar la palabra? Pues porque no prestó atención al mensaje, porque no la entendió. Dice la escritura, ahí en Mateo, dice que como no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio, hasta ahí entendieron. Ahora entiendo, va a decir la persona que no quiso entender. Se robó la palabra, el enemigo se la robó, puso estorbo. El estorbo que sea, no es que ya me estorbaste, no, es que se dejó estorbar. Es que no nos vamos a dejar robar la bendición. Aunque por supuesto aquí en primer lugar está hablando de personas que como resultado, como se dejó robar la palabra, no se salvó. Mateo dice, no se sanó, ¿verdad? Entonces dice, otro dice, no se conviertan y yo los sane, no se salvó, creo que es Lucas. Pero uno de los evangelistas dice, no se salva la persona. ¿Por qué? Porque se dejó robar la semilla, se dejó robar el mensaje. Pero mis amados, yo quiero dejar este pensamiento a la iglesia del Señor. Nosotros atencionemos, respeto, reverencia a la palabra del Señor. Reverencia a la palabra del Señor, atención a la palabra del Señor. El Señor le dijo a Saúl, por boca del profeta, le dice, se complace el Señor más que en los sacrificios, se complace en que se le preste atención a su palabra. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Por eso el Señor insiste ahí en las parábolas, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No es que no se tienen oídos, es que es el que disponga el oído para oír la palabra del Señor. El que disponga, el que proponga en su corazón atencionar la palabra del Señor. La otra dice, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué dice la explicación el Señor aquí? Verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Voy a chequearla ahora. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El tropiezo, viene tribulación, no la que creció en pedregales, la tribulación y la persecución por causa de la palabra le hace tropezar. La escritura dice que nosotros debemos de echar raíces, echar enraizados en Cristo y edificados, echar raíces y edificados. Mire, hay una línea paralela en la escritura, que es el propósito de Dios, que es la predestinación y la elección, y la otra línea paralela es la responsabilidad del hombre frente a la palabra. Es una escritura que no se puede obviar, que no se puede dejar de lado. Si esta parábola, repito, nos enseña la responsabilidad del hombre delante de la palabra. Por eso el Señor dijo, yo no les vine a juzgar, la palabra que yo les hablo, esa es la que les va a juzgar en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay una persecución por causa de la palabra. Dice que es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces no nos asustemos, dice Santiago, por el fuego de prueba, cuando viene el fuego de la prueba, porque hay personas que
piensan que porque vinieron a Cristo ya todo lo tienen resuelto. Es la salvación que el Señor nos da, y ciertamente que el Señor nos bendice nuestra economía, se transforma nuestra vida, salva a nuestros hijos, pero va a venir tribulación, porque así lo dice la palabra del Señor. Burlas, persecuciones, lo que sea, pero es necesario que nosotros tengamos eso en nuestra mente. Y la actitud, repito, la determinación de estar enraizados en Cristo, ¿verdad? Enraizados, fundamentados en Cristo y crecer. De ahí menciona la que fue sembrado en espinas. Los que fueron sembrados entre espinos, verso 18, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, engaño de las riquezas, codicia de muchas cosas, codicia de muchas cosas. Los ojos, dice la Escritura, no se cansan de ver. El engaño de las riquezas, codicia de muchas cosas, los placeres de la vida. Pienso que es Lucas el que de la vida de este mundo, hacen que la palabra sea infructuosa. Los afanes de este mundo. ¿Qué significa eso? Que no le dio, sencillamente la persona no le dio prioridad al reino de Dios. Todo tiene importancia excepto la palabra del Señor. Entonces, la reconvención del Señor para nosotros es que valoremos, que atencionemos la palabra del Señor. Y esto va tanto para el no creyente como para el creyente. Bendito sea el Señor. Y dice que el cuarto terreno, dice, y los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas creo que es el que dice que da fruto con perseverancia. Con perseverancia. O sea, no es que unos dan a 30, que otros dan a 60 y que otros se entregan al 100, sino que el fruto va increciendo, va creciendo progresivamente, como en la parábola del crecimiento de la semilla, habla del crecimiento del cristiano, que empieza como niño, como joven, hasta que llega a ser cristiano maduro. Bendito sea el Señor. En ese crecimiento vamos a estar y esperamos estar en el nombre del Señor hasta que llegue la venida del Señor, pero que no nos quedemos, como dice el apóstol Pablo, que seamos niños fluctuantes todo el tiempo. Entonces dice que el cuarto terreno, el que recibió la palabra, dice con corazón bueno y recto, dice, recibe y retiene la palabra del Señor. Ese es el que da fruto. Y entonces dice en 1 Corintios, y esta es la última cita que leo, capítulo 15, dice, además, verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibieron la palabra, mire, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, ¿cuál es el resultado? De los otros, en una se ahogó la palabra, se secó la palabra, se la comió el enemigo la palabra, pero este dice, la palabra dio fruto con perseverancia. ¿Qué aprendemos nosotros, aparte de todo lo dicho? En resumen, sembremos la semilla del evangelio, reguemos el terreno con nuestras lágrimas, con nuestra intercesión, con nuestro clamor, y tengamos reverencia, respeto y temor de Dios. Como dijo alguien por ahí, cuadrémonos ante la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su bendita palabra y esperamos que sea de bendición a su vida. Muchas gracias por su atención.